anteriormente estaba en la Facultad de Medicina Juan Guerrero, ¿no? Pero es un placer estar con ustedes en la Semana de Medicina. Disculpen por la tarde, vamos a desarrollar un tópico interesante que es insuficiencia cardíaca en el adulto mayor. Y le he puesto este título a propósito porque es un síndrome complejo y vamos a tratar en estos 30 minutos de tratar la mayor cantidad de ideas claves que ustedes tienen que llevarse a la casa, sobre todo de cómo reconocer, cómo tratar, cómo enfocar y qué pronóstico tienen estos pacientes que cada vez son más habituales dentro de la práctica neurológica, ¿no? Pequeña agenda para el día de hoy, como pueden ver, amplia, pero de por sí de varios subtítulos un poco anecdóticos, pero a la vez son importantes que lo recuerden. Vamos a ver acerca de la epidemiología, ahora que está en la pandemia, la experiencia que considera como una pandemia, si las operaciones son frecuentes en ese sentido y por lo tanto van adelante en ese enlace. Al mismo tiempo tenemos que ver que varias estrategias terapéuticas en estos pacientes que son importantes que tenemos que recordar. Bueno, entonces, para empezar, la experiencia cardíaca con un adulto mayor es otro síndrome geriátrico. No recordamos que dentro del mundo de la geriatría existen múltiples síndromes relacionados con la fragilidad y el mismo estado del adulto mayor, ¿no? Pero ahora, como un poco definir, una patología es aquella cuya etiología y patogenia son conocidas, la presentación clínica es prácticamente frecuente, a veces variable. Segundo, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero su pantalla no se está viendo. Uy, perdón. ¿Se ve ahora o no se ve? No, ahora no. ¿Podría de repente dejar de compartir y volver a intentar compartir? A ver, un segundo. Vamos a intentar esto bien. Ya. Vamos a ver todo. Ya, perfecto, listo. Vamos a compartir. Listo. Ya. Vamos a poner la palabrita para que lo veamos. Ya. Bueno, como el informe, la insuficiencia cardíaca portal tenemos que catalogarlo como parte de un síndrome geriátrico, ¿no? Pero los síndromes geriátricos son muy complejos, desde la misma definición que abarca que una patología es una enfermedad conocida con una forma de presentación variable y un síndrome, lo vemos en la definición de los libros de semiología, es un conjunto de síntomas comunes, pero con etiologías diferentes y patogenias totalmente diferentes. En cambio, la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico sindrómico que tiene una presentación conocida o variable y sobre todo tiene múltiple interacción con las comorbilidades. En un síndrome geriátrico no se queda nada atrás, es prácticamente lo mismo que la enfermedad definición con respecto a etiología múltiple y sobre todo las interacciones variables. Entonces, acá se pregunta el maestro Roche si 3 es igual a 4 con respecto a la definición, ¿no? Y es un pequeño problema porque nos complica la existencia de cómo tenemos que enfocar a un paciente adulto mayor con insuficiencia cardíaca de por sí. Ya vemos que comparten definiciones, ¿no? Ser geriátrico se predispone a falla cardíaca por la misma definición operacional, ¿no? Y la epidemiología, ahora que está de moda las pandemias, tenemos que darle importancia, tenemos que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca es la entidad cardiovascular por excelencia del envejecimiento. La incidencia va a aumentar directamente proporcional con la edad, así dicen los libros y los americanos, que aproximadamente el 40% de varones mayores de 80 años tienen falla cardíaca en esa etapa de la vida. Y sobre todo la incidencia va a variar de acuerdo a la raza, el sexo, nivel socioeconómico, etc. Y cabe resaltar que en la mayoría de ensayos pivotales o estudios de renombre de cardiología, los pacientes gerontes son los que tienen poca estimación o poca representación poblacional. Entonces, partiendo por ahí, ya tenemos una idea que no podemos extrapolar estos resultados. Y fíjense aquí, miren, una publicación de Circulation 2016 en el cual nos podemos dar cuenta que a medida que aumente la edad, la prevalencia de insuficiencia cardíaca comienza a aumentar, llegando, miren, a una edad casi de 80 años, máximo un 7%, pero pasados los 80 años la prevalencia aumenta, predomina el sexo femenino, ¿no? Por lo tanto, esta enfermedad es frecuente en el adulto mayor. Sin embargo, ¿qué tiene que ver la senectud con las rehospitalizaciones? Siempre quiero que recuerden que todo paciente con insuficiencia cardíaca tiene
predisposición a hospitalizarse, y lo que tenemos que hacer es evitar que eso suceda, ya que cada hospitalización por insuficiencia cardíaca, la mortalidad de este paciente obviamente aumenta. Y si nosotros tenemos en cuenta que los adultos mayores de por sí tienen mayor fragilidad, mayor comorbilidad, por lo tanto, una hospitalización por falla cardíaca de un adulto mayor, obviamente la mortalidad va a aumentar más, ¿no? Como pueden ver, miren este gráfico de torta, del año 2000 al 2010, los pacientes mayores de 85 años, la hospitalización aumenta de un 20 a un 25% por millón de habitantes, o por millón de hospitalizaciones. Uno puede decir 5% no es muy significativo, pero obviamente eso tiene mayor impacto en la salud pública. Y viendo acá, estas es, bueno, unas estadísticas americanas del 2017, en el cual vemos que los pacientes con mayores de 65 años está con tendencia a bajar la hospitalización. Sin embargo, en los pacientes mayores de 85, la hospitalización tiende a disminuir, pero sigue en una meseta, ¿no? Por lo tanto, está con tendencia a permanecer igual debido a múltiples comorbilidades que esos pacientes puedan presentar. Sin embargo, tiene que eso con la mortalidad. Miren la mortalidad. Los pacientes mayores de 85 años, la mortalidad solo, ojo, por hospitalización de insuficiencia cardíaca llega a casi un 45%. No estoy hablando que el paciente pueda tener diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, fibrilación auricular, secuela de stroke. Obviamente todas esas comorbilidades empeoran más el pronóstico del paciente. Por lo tanto, tenemos que dar mucha importancia a la hospitalización con falla cardíaca, sobre todo al geronte, porque como tal tiene tendencia a rehospitalizarse y por lo tanto aumentar más la mortalidad. La mortalidad se mantiene y obviamente va a empeorar el pronóstico en la senectud. De por sí, es una pregunta válida que la edad te puede predisponer o puede empeorar la falla cardíaca. Miren, de por sí en la misma senectud hay cambios propios por la edad a nivel cardíaco, a nivel vascular. Lo puedo ver acá a nivel cardíaco y vascular, pueden haber desde hipertrofia de miocitos, incremento de depósito intersticial de colágeno y por lo tanto mayor capacidad de hacer falla cardíaca con difusión diastólica. En cambio, a nivel vaso sanguíneo comienza a disminuir la elastía arterial, menor respuesta a citoquinas vasodilatadoras, aumento de colágeno, técnica media de las arterias, siendo estas más rígidas y por lo tanto favoreciendo la hipertensión. Como pueden ver, de por sí, la edad hace estos cambios de manera, entre comillas, fisiológica, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Obviamente el paciente con falla cardíaca, esos cambios van a ser mucho más notorios, por lo tanto la vejez de por sí hace ya remodelado cardíaco y vascular, y la insuficiencia cardíaca también lo hace, por lo tanto hay como una especie de sinergismo entre ambas situaciones y eso empeora el pronóstico de estos pacientes. Y no lo digo yo, lo hice en la publicación de Jack del año 2019, en el cual prácticamente, como pueden ver aquí, ese es un conjunto de células miocárdicas de un paciente joven, prácticamente con mayor cantidad de miocitos, con poco depósito de colágeno amiloide a nivel intersticial. En cambio, lo que vemos acá es una célula miocárdica ya de un geronte, hay hipertrofia de miocitos, depósito de colágeno, de amiloide y remodelamiento vascular a nivel de los microcirculación, fibrosis reactiva o fibrosis de reemplazo, que eso lleva al final a un deterioro de la función contráctil y a un cuadro de insuficiencia cardíaca, sin contar la inflamación per se que la misma edad puede ocasionar al hacer todos esos cambios inflamatorios que ya le mencioné en el slide anterior, y aparte agregar los cambios inflamatorios que la insuficiencia cardíaca ocasiona. Por lo tanto, como pueden ver acá, todo eso hace un sinergismo en que la falla cardíaca, con las comunidades, obviamente va a tener un outcome peor con respecto a mortalidad y a peor calidad de vida, debido al remodelado concéntrico excéntrico de acuerdo a la cantidad de NOx, pues sobre todo a la cantidad de actividad inflamatoria que pueden tener estos pacientes. Hasta el momento, no les estoy pintando un buen panorama ya. Y tenemos que tener en cuenta que la misma condición a tener insuficiencia cardíaca, exceptuando las comorbilidades que pueden hacer más sinergismo. Y en realidad tenemos que tener en cuenta que algunas características epidemiológicas de esos pacientes, ¿no? Aquí no vamos a enfrentar los servicios de urgencias, como todo médico general, internista, cardiólogo, etcétera, tiene que ver en su vida. Es un estudio pequeño en el 2016 que se hizo en Brasil, tiene sus demoles para los amantes de la medicina basada en evidencia, que es un estudio pequeño, en corto tiempo, pueden darle sus observaciones, pero
cabe resaltar que en nuestro país no hay ningún estudio que se le parezca, o que se le mentira. Entonces, traje este estudio, ¿por qué? Porque en este paper menciona las principales causas de insuficiencia cardíaca en los adultos mayores dividido por grupo etario. Entonces, como ven acá, la principal causa es la cardiopatía hipertensiva, sobre todo los pacientes mayores de 80 años, llegando casi un 12 o un 80% de todos los casos. Y la cardiopatía isquémica, según esta publicación, está prácticamente desaparecida. Bueno, pues en nuestra realidad eso no es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en los adultos mayores predomina más la cardiopatía hipertensiva, en segundo lugar la isquémica y en tercer lugar otros tipos de cardiopatías, ¿no? Bueno, en nuestra realidad no hay un trabajo publicado que pueda explicar esto, pero según mi práctica diaria podemos decir que isquemia y hipertensiva van a la par en los adultos mayores, más hipertensiva por poco. Luego sigue la isquémica, un gran porcentaje, y la cardiopatía dilatada no isquémica en raros porcentajes. Y acá la pregunta, únicas etiologías. Si revisan los textos de cardiología, el Bramwell, por ejemplo, o el mismo Harris de medicina interna, se dan con la sorpresa de que para falla cardíaca hay múltiples causas. Hablar de etiología y insuficiencia cardíaca va a demorar sobre todo toda una charla. Así que tenemos que tener en cuenta este tipo de consideración. Ahora, tan solo existe una sola etiología de insuficiencia cardíaca, como que tenemos que tener en cuenta que no es así del todo. ¿Por qué? Porque tanto la edad y los hábitos alimenticios, la misma obesidad, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la diabetes, causan también remodelado, causan inflamación persistente, y eso agregando que van a ser patologías que van a interaccionar unas con otras, pueden ocasionar tanto infusión gastroenteritis como sistólica, cambio remodelativos como dilatación de cavidades o cardiopatía hipertensiva ventrículo izquierdo, y eso siempre va a haber causa sinérgica. Por lo tanto, solamente viendo esta diapositiva, tenemos que tener en cuenta que múltiples etiologías van a ser múltiples interacciones, y por lo tanto van a haber muchos touches para los pacientes con insuficiencia cardíaca en el adulto mayor. Y ven aquí, solo son pocos síntomas, ¿no? Fatiga, edema y dificultad para respirar o disnea. Entonces, como que no son muy sintomáticos los gerontes con pacientes con insuficiencia cardíaca, y ese es el problema, porque hay múltiples interacciones y va a ser un problema para el diagnóstico. Y en realidad se describen múltiples fenotipos típicos, es decir, formas típicas que yo encontré en un anciano con insuficiencia cardíaca. Bueno, aparte del maestro Roche, paciente con, generalmente los varones que tienen falla cardíaca son 28 años, ¿de acuerdo? Base está con un fenotipo de función reducida que se define como una insuficiencia cardíaca con función ventricular menor de 40%. La mayoría son isquémicos, tienen síntomas relativamente frecuentes y la mortalidad sigue siendo alta. En cambio, las pacientes mujeres, ahora no hay baba, son más gerontes, tienen más fenotipo de función ventricular sistólica conservada, es decir, más tienen una insuficiencia cardíaca de tipo diastólico, como se llamaba antes. La principal causa es hipertensiva, puede tener por mayor cantidad de arritmia como fibrilación auricular, diabéticas, y las que tienen síntomas y tienen una mortalidad similar a los varones. Por lo tanto, me parece sencillo, ¿no? Es decir, bueno, un paciente no tiene casi la misma etiología isquémica, una paciente mujer tiene una etiología hipertensiva, es más sencillo, pero no es así. Acuérdense que solamente si tenemos un punto de insuficiencia cardíaca, estamos quedando cortos porque tenemos que ver también las interacciones que tienen los pacientes. Ahora, los síntomas en los pacientes van a estar diagnósticos. Nosotros estamos acostumbrados con lo que fue Frank y la semiología que señaló durante el maestro, ¿no? Pero es una gran sorpresa. Mira aquí. Esa es una recopilación de 2017, muy buena revisión, aquí está, para que lo puedan revisar. Ponen 5 casos. Disculpen, las dejo otra vez. Ya no se ven. Te dejo de proyectar. A ver. ¿Se ven ahora? ¿Se ven ahora? Sí se ve, doctor. Perfecto. Entonces, como acá queríamos estar de acuerdo, tenemos que tener en cuenta que el síntomas a veces nos ayudan. Que es una publicación que se hizo, cuales ponen 5 casos de pacientes. El caso número 2, que es esta fila que se encuentra acá, es un caso típico de libro de falla cardíaca, con presencia de rales a nivel de protección pulmonar, presencia de ruido, edema, etc. Sin embargo, en el paciente número 4
¿de acuerdo? Todos son adultos mayores, por si acaso, y también tienen presencia cardíaca con disfunción ventricular. Miren, sorpresa, hay tercer ruido, no hay irradiaciones pulmonares, hay edema, más y cardiacal, y el resto de sintomatología prácticamente es ausente. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que los mismos adultos mayores portal tienen poca capacidad de responder a los síntomas. ¿De acuerdo? ¿Se ve bien? Disculpa, para conseguir con la paciencia. Doctor, otra vez nos está compartiendo. ¿Sí? No sé, tengo muchas dificultades técnicas, tengo. Ahí, ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Tienen aquí los pacientes que tienen un fenotipo con fracción sistólica conservada y confusión sistólica deprimida, prácticamente tienen los mismos síntomas, ¿de acuerdo? Y tenemos que ver en cuenta que en los adultos mayores los síntomas son totalmente inespecíficos y por lo tanto tenemos que hacer una buena anamnesis. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que otro temor que tenemos en estos pacientes es el uso de diuréticos. Diuréticos sabemos que causa más hipotensión, los adultos mayores de por sí tienen bulimia, por tanto más tienen ortostatismo, y sobre todo también tenemos que recordar que el diurético es la pieza fundamental en el tratamiento sintomático de los pacientes con falla cardíaca. Entonces, siempre es diuréticos con cuidado con los adultos mayores. Y la pregunta es, ¿cuánto doy de diurético? ¿Hasta cuánto tiempo dar? Acá prácticamente tenemos el menor tiempo posible. ¿Por qué? El diurético solamente se usa como tratamiento sintomático de la enfermedad. No trae grave impacto en la mortalidad. En estos pacientes obviamente se busca. Bien, entonces, quiero que tengan en cuenta, y aparte dentro de los diuréticos tienen que existen varios tipos de diuréticos. Y lo único que tengo que recordarles es que el principal temor de los diuréticos es los efectos adversos que ellos puedan tener, sobre todo los trastornos del potasio. No se olviden que tanto la hipocalemia como la hipercalemia causan un aumento de la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca. Así que tener muy en cuenta este tipo de RAMs y llevan a un paciente con potasio nivel más o menos de 4.000 equivalentes como valor óptimo. Ahora, en realidad, con respecto al tratamiento, voy a hacer algo breve, ¿de acuerdo? Que hay avances en el tratamiento. Ese es un tema para hablar muy ampliamente, pero el tratamiento se divide de acuerdo al fenotipo. Entonces, los pacientes con fracción reducida, generalmente se busca inhibir todo lo que es el neuroeje hormonal, ¿no? Es decir, sistema de angiotensina, simpático y estimular el sistema de péptidos natriuréticos. Sin embargo, los pacientes adultos mayores, como pueden ver acá, es una recuperación de los estudios en fracción reducida, la edad promedio prácticamente es menos de 80 años, es válido, pero la población es prácticamente es pocamente estimada. Por lo tanto, extrapolar los resultados, los pivotales a los adultos mayores no es tan recomendable. Ahora, hay una evidencia más actual, por supuesto, 2019. Bueno, acá están todos los pivotales de influencia cardíaca con fiebre reducida. Y miren la edad promedio. No hay una uniformidad con respecto al criterio de adulto mayor. Ahí empezamos con los problemas. Segundo lugar, el porcentaje de adultos mayores en los estudios es por lo menos un 30%, no es más. Y la variabilidad de estos estudios con respecto a la media es muy dinámico, pueden ver acá. Por lo tanto, existe ese tipo de sesgo y tenemos que tener mucha cautela al momento de prescribir dichos fármacos, sobre todo enfocarlos en los adultos mayores. Ahora, igualito, ¿qué eficacia tiene? La finalidad del tratamiento con fracción reducida, los pacientes con falla cardíaca, es disminuir mortalidad, hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida. Y todos los fármacos YK, beta bloqueantes, mineralocorticoides antagonistas han demostrado que en sus estudios pivotales han demostrado que disminuyen esos endpoints. Sin embargo, con los adultos mayores, como pueden ver aquí, los YK, que son prácticamente la piedra angular, miren aquí, pacientes mayores de 60 años ya pierden el beneficio. Los betabloqueantes son los únicos que conservan. El antagonista mineralocorticoides han dado como en énfasis subpivotales. No hay una concordancia, sobre todo en énfasis con el terrenona. Y sacubitril valsartán, que se publicó hace 4 años en el estudio Paradigm, que prácticamente, entre comillas, reemplaza al YK. A los pacientes más frecuentes el beneficio prácticamente suele ser neutro.
Y aquí viene la acotación, ¿por qué esa diferencia que existe con respecto a esos rangos de edades? La verdad, los estudios post-hoc de estos pivotales demuestran que a medida que el paciente tenga más edad, tiene más comorbilidades, más probabilidades de interacciones medicamentosas, más efectos adversos y por tanto el fármaco de por sí no es que pierda su beneficio, sino que existe tantas interacciones que eso hace confuso el análisis. Para resumir, la tecnología según tiene beneficio, a través de en este caso, el primero la actual como en duda, el ARNI es ese acutilo basartán también interrogante y el DIECA valorar según el contexto clínico del paciente. Y el principal problema que tenemos ahora es la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, la que denominamos con fracción de eyección preservada. Bueno, criterios acá pongo, pero paso rápidamente. Miren este algoritmo que usamos para diagnosticar ese tipo de fenotipo de falla cardíaca. Como pueden ver, es múltiple de la historia clínica, electro, eco. Si no tenemos datos positivos en el eco, aplicamos ecoestrés. Si no, vamos a sacar el ritmo cardíaco, etcétera. Como pueden ver, son múltiples exámenes que tienen que hacer para diagnosticar ese tipo de fenotipo de falla cardíaca en particular. Y lo que se tiene en aquel abordaje diagnóstico cocarográfico y usando también biomarcadores, ya sea sistema ritmo sinusal o MFA, es muy complejo. Y un adulto mayor con más razón, ¿no? Entonces, siguiente pregunta que nos hacemos, miren aquí todos los criterios que tenemos que hacer para considerar diagnóstico y factor de riesgo de los pacientes con falla cardíaca con fracción de exposición conservada. Y tenemos que tener en consideración que el paciente anciano con insuficiencia cardíaca con buena función sistólica es un verdadero problema. ¿Por qué? Uno, tiene múltiples comorbilidades. Segundo lugar, el 10% de la población mayor de 70 años con falla cardíaca es frecuente por la misma edad. 2% son autogenarios, y sobre todo eso es importante, las mujeres son las que tienen mayor comorbilidad, son más hipertensas, son más diabéticas, tienen más FA, viven más que los varones, y el diagnóstico suele ser peculiar, es decir, los criterios diagnósticos, ojo, no cambian para esta edad, pero como que pierden su sensibilidad y su uso. Miren aquí, por ejemplo, la incidencia y la tendencia, de aumento en los pacientes con insuficiencia cardíaca con falla preservada, sobre todo en la admisión en los servicios de urgencia, son más frecuentes las mujeres y este fenotipo suele estar aumentando más de acuerdo a medida que aumenta la edad. Y, ojo, en este gráfico súper interesante, los síntomas a veces nos dicen de maestros, son siempre, la semiología manda, la clínica manda, pero la evidencia nos demuestra que en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo ancianos, tienes que ser un buen semiólogo o un experto en búsqueda de signos y síntomas. ¿Por qué? Miren aquí, síntoma cardinal, disnea. ¿Se acuerdan lo que te de Framing, no? Pero la disnea también aparece en EPOC, aparece en cáncer, aparece en enfermedad renal terminal. Perfecto, entonces, otro síntoma, cansancio, bueno, también en cáncer y en EPOC, como pueden ver, son síntomas muy específicos. Y uno piensa por un cuadro confusional agudo, no es neurológico, tiene un stroke, o puede ser séptico, pero ni los pacientes con falla cardíaca crónica, casi un 50% llegan con trastorno sensorio, con estado confusional agudo. Entonces, no es sencillo diagnosticar a los pacientes ancianos este tipo de enfermedad, por eso que el diagnóstico es peculiar y tienes que ser prácticamente un artista para poder diagnosticar a estos pacientes. Y acá, como pues síntoma cardíaca nos traiciona. Siempre nos guiamos en la medicina basada en evidencias, otros en experiencia. Acá prácticamente demuestra que es un arte diagnosticar a estos pacientes. Y por eso que le pongo que esta asociación es un binomio mortal. ¿Y por qué pongo ese ejemplo tan fatalista? Al igual que el anterior, vimos los pivotales de fracción reducida. Acá están algunos pivotales de fracción preservada. A diferencia, los pivotales de fracción reducida han demostrado mejoría en los endpoints, pero, oh sorpresa, todos los pivotales con fracción preservada no han demostrado beneficios en la mortalidad. Entonces, siempre estaba de moda ese acutilo valsartán, el ARNI en este caso, que hizo una revolución con los pacientes con función baja, y se hizo la pregunta si es la última esperanza para este grupo de pacientes con falla cardíaca con disfunción sistólica normal. Eso es un estudio Paragon el año 2019, en el cual prácticamente no demostró beneficio en la mortalidad o en los puntos combinados duros para favorecer al compuesto acutilo valsartán contra valsartán en los pacientes con fracción de función preservada con insuficiencia cardíaca. Entonces, no tenemos nada.
Entonces, seguimos viendo su análisis, igual varón, mujer, sigue haciendo lo mismo. Obviamente, aquel que es mucho más minucioso dirá, bueno, el paciente que tiene una función sistólica por debajo del 57% puede mejorar, sí, pero son subanálisis que se prestan mucho para el sesgo, mucho para las redes confusionales, cuál es motivo en la charla, pero quiero que entiendan que no hay nada al momento que no pueda favorecer para esos pacientes, salvo el manejo de las comorbilidades. Y es importante ver que los pacientes con falla cardíaca de por sí tienen depresión y el punto mayor dentro de su síndrome de fragilidad también es la depresión, y es muy factorial, es un trastorno de hipotiroidismo, alcoholismo, es un trastorno de neoplasia, todas esas hacen una interacción que lleva a un triángulo bien interesante en falla cardíaca, calidad de vida, fragilidad y depresión que tenemos que manejar y que nadie lo hace. Y la fragilidad es más que solo un score, es más que una etiqueta, es decir, pacientes frágiles, ultra frágiles, adultos complicados, es más que eso. ¿Por qué? Tenemos que ver tanto el ámbito físico como multidimensional, la comodidad, la dependencia, en fin, múltiples factores, múltiples cambios para poder evaluar a esos pacientes. Y tenemos que ver en cuenta que la fragilidad es la mayoría considerada como irreversible, como terminal, como prácticamente desahuciada al paciente. Un estudio publicado en 2016 en los pacientes gerontes demuestra que obviamente ha sido un manejo multidisciplinario de la patología de fondo, de las comorbilidades y sobre todo el manejo integral como médico geriatra y las especialidades pertinentes logran revertir la fragilidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca y en general de los pacientes gerontes. Por lo tanto, es ideal el enfoque multidisciplinario para estos pacientes. Y una última controversia ya para finalizar la ponencia es sobre todo los pacientes con función baja para evitar la parte súbita del dispositivo llamado defibrilador automático implantable, que tiene como finalidad de emitir descargas cuando detecta arritmia ventricular o cuando detecta un trastorno a nivel de conducción ventricular. Ahora, este dispositivo está en las guías bien estipulado que tiene indicación 1 para los pacientes para prevención de muerte súbita de manera secundaria o primaria. Tiene sus varios criterios que ustedes no es motivo en la ponencia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en los pacientes gerontes esto es otra. Acá están los criterios para que lo revisen, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta ese dilema. Un paciente anciano, como le dije, está muy representada en los pivotales, por lo tanto, están muy representados en un lugar que no mejora la experiencia eficaz. Tercer lugar, es muy caro para la, entre comillas, tiempo de vida que le queda al paciente, aunque suene feo. Y cuarto, dilemas éticos, ¿cuándo apagar el dispositivo? Porque se supone que el dispositivo, les dije, hace las veces del desfibrilador, cuando detecta ritmos de paro, en este caso arritmias ventriculares, y emite una descarga para revertir al paciente. Sin embargo, en ese tipo de ancianos, obviamente, un anciano como por ejemplo, que tiene neoplasia, descuidado, stroke, múltiples comorbilidades, 90 años. Entonces, si no tienes un año que se lo colocaron cuando tenía 10, hace 10 años. La pregunta es, ¿vale la pena descubrir si la consumo por temas éticos? Y es como que pues he hecho esta acotación, ¿por qué? Porque la población anciana es inflexible en los pivotales, como ya le dije, y más aún en los pivotales con colocación de dispositivos. Mira aquí, el más grande estudio prácticamente tiene una infleximación de 16% de pacientes mayores de 75 años, y eso no es nada a nivel estadístico. Este metaanálisis prácticamente demuestra que los pacientes gerontes igual tienen beneficio con la terapia del desfibrilador. ¿De acuerdo? A veces no se le coloca por que no hay beneficio, pero sí lo hay. Sin embargo, un estudio Danish prácticamente publicado en 2016 demuestra que no hay mayor beneficio comparado con una prácticamente no es significativo para la mortalidad por todas las causas, pero sí es significativo para el punto de mortalidad y muerte súbita cardiovascular. De 75 años prácticamente la supervivencia es prácticamente pobre, ¿no? Entonces, como que la INLAI no tiene esa finalidad, la INLAI tiene la finalidad de evitar que mueras por muerte súbita, valga la redundancia. Pero según este estudio, prácticamente igual si tienes órdenes el DAI.
Y más evidencia controversial, igual prácticamente lo mismo, metaanálisis que muestra una mortalidad disminuida a favor del uso del DAI en comparación de no tenerlo, y seguiremos viendo más evidencia controversial, más evidencia totalmente distinta en ese grupo de pacientes. Ahora, esa es una publicación de 2014 en el cual ven que la principal causa de muerte de los pacientes de automóviles generalmente es arrítmica, ¿no? Y miren aquí, los pacientes que no tenían causa arrítmica, es decir, el único paciente que se va el número 8, tiene casi 42 descargas en el dispositivo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que a veces todo se piensa que cuando el DAI hace la descarga para revertir al paciente, uno espera una hernia ventricular, pero a veces el DAI se desconfigura y cuando el paciente hace FA, comienza a descarga, y obviamente cada descarga causa molestia al paciente, ¿no? Imagínense que este paciente, ojo, esto es en un día, imagínense que recibas 42 descargas en un día. Prácticamente no tiene vida, ¿no? Tiene una calidad de vida deplorable. Y ahí viene la controversia. Algunas reflexiones, la mayoría de los pacientes muy frágiles y con mayor comorbilidad fueron excluidos de estudios. El paciente de vida menor siempre tenemos que individualizar a los pacientes. La mayoría son isquémicos, en el cual se ha visto que hay respuestas, los carbohidratos isquémica es controversial, y sobre todo tenemos que tener en cuenta responder estos nuevos dilemas, ¿no? Siempre se indicado en las guías, sí se indicado en las guías, pero con un grado de evidencia no tan alto. Segundo lugar, no mejora la supervivencia, por no es eficaz. Hemos visto que sí, de acuerdo obviamente a individualizar cada paciente. No es costo eficaz, obviamente, pero tenemos que tener en cuenta que si vale la pena hacer ese ejercicio entre el costo y la vida del paciente. Y por último, los dilemas cívicos, ¿por qué tengo una muerte dolorosa cuando acabar el DAI? Es la pregunta que hicimos anteriormente. Y lo único que podría responder es que tengo que individualizar a cada individuo, ¿no? Y para concluir la ponencia, los mensajes finales para la casa, tenemos que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca se va a plantear en ese grupo poblacional de acuerdo a su gran complejidad. Se paga el precio de aumentar la sobrevida de las comorbilidades con mayor prevalencia y mayor riesgo de tener falla cardíaca. La mortalidad aumenta a medida que aumenta la edad en esos pacientes. Y ojo, no existe fenotipo típico, obviamente es lo que dicen los libros, pero en la práctica ya hay muchas sorpresas. No existen pivotales propios de gerontes con falla cardíaca, y sobre todo los diuréticos se los haciendo circular muy finamente y no permanecer con nuestro fármaco por mucho tiempo. Y con respecto al DAI, que ya les he dicho prácticamente en los últimos 5 minutos de la ponencia, es controversial, ¿de acuerdo? Idealmente que lo tiene que evaluar es un arritmia team compuesto por cardiólogo, el fisiólogo, también el geriatra, porque estamos en un contexto de fragilidad en un paciente geronte, y sobre todo la familia, para que decida la calidad de vida que tiene que tener un individuo y por encima de la familia el mismo paciente. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen algunas preguntas. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta.